gozosos en la obediencia del Señor, nos regocijamos porque maravilloso es su gran amor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa mañana les saludamos la familia Cosco Arellana.
Buenos días, hermanos, que tengan un buen día este domingo, Día del Señor. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor Richard. Buenos días, hermanos y hermanas. En nombre de la Iglesia Bíblica Bautista de Tupac Amaru de Villa, en esta mañana les damos la cordial bienvenida y para empezar vamos a elevar una oración a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, por favor. Señor Dios Padre Santo, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias en esta mañana, Padre mío, por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por cuidarnos siempre a cada uno de nosotros. Y en este día de adoración, día a tu nombre, Padre Santo, que cada uno de tus hijos estén atentos a la exposición de esta tu palabra a través de tu siervo Richard, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, grande y maravilloso, Señor. Alabado y exaltado sea tu santo nombre en el cielo, así como en la tierra. Y Padre mío, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Amén. A continuación damos el pase al ministerio de alabanzas. Nuevas alegres para decirles tengo yo ahora, y estas son que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón. Vamos. Nuevas alegres para decirles tengo yo ahora, y estas son que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón. Y que también aún queda lugar en palacio celestial para aquellos que quisieren la salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Más prometieron, más engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador, al cielo voy por su favor. Cristo me guía todos los días en su amor y verdad, y ya no me importa lo que
Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la cita bíblica. Para ello, quiero que me acompañes al libro de Colosenses. Vamos a leer el libro de Colosenses, el capítulo 3, del versículo 1 al 17. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre, con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobiernes en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta ha sido la lectura del día de hoy, el libro de Colosenses, el capítulo 3. Espero que haya sido de mucha bendición esta lectura. Para ello, antes de pasar a la predicación, vamos con una pequeña oración para que Dios dirija ese tiempo de predicación. Acompáñenme, hermanos. Bendito Padre amado Dios, gracias, bendito Padre celestial, por la palabra leída el día de hoy, bendito Padre. Ahora Dios, toca nuestros corazones, prepáranos para poder escuchar tu palabra mediante nuestros siervos. Bendito Padre Dios, usa a tu siervo para que dirija todo lo que va a decir Dios. Dejamos todo este tiempo de principio a fin en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar con el tiempo de la predicación. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un gozo y un privilegio poder saludarles en este hermoso y precioso día del Señor. Gracias al Señor que domingo tras domingo podemos salir al aire con el mensaje de la palabra del Señor. El pasaje que hemos leído es en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 15, ¿verdad? Y este pasaje que acabamos de leer, hermanos míos, nos hablan de un tema muy importante, muy interesante en estos días.
Antes de continuar con la predicación de la palabra del Señor, vamos a orar al Señor. Vamos a dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante tu trono en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchísimas gracias, nuestro Dios, por la vida que tú nos concedes, por el privilegio de ser tus hijos, por el privilegio que nos das de predicar tu palabra, oh Señor Dios de los cielos. En esta mañana, Señor, te suplicamos que tu palabra toque nuestros corazones para vivir vidas que te agradan a ti, oh Dios de los cielos. Gracias por cada hermano, por cada familia que ya está conectado para este mensaje. Gracias, Señor. Encomendamos en tus santas y benditas manos el mensaje de esta mañana, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, oramos. Amén, amén, amén. Vestirse para el nuevo día. Ese es el tema de esta mañana que quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos que nos escuchan. Vestirse para el nuevo día. No hay duda que las personas que trabajan en los bancos, que trabajan en las oficinas, que trabajan en lugares públicos, cada día se cambian de vestido, ¿verdad? Siempre quieren conservar su limpieza, su buena apariencia y su elegancia. Muy elegante, ¿verdad? A los creyentes, a los hijos de Dios, las grandes enseñanzas de la palabra del Señor, las doctrinas bíblicas, nos pueden hacer muy valiosas cada día, muy elegantes espiritualmente hablando, ¿verdad? Aquí en el pasaje de Colosenses podemos ver algo muy importante. Los colosenses aceptaron las grandes doctrinas que el apóstol Pablo escribió. Por ejemplo, el apóstol Pablo les escribe acerca de la redención por medio de la sangre de Cristo Jesús. Capítulo 1, el versículo 14 de Colosenses dice así. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es la doctrina de la redención que les escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, pero también les escribe sobre el señorío de Cristo, la preeminencia de Cristo. En el versículo 18 del capítulo 1 de Colosenses encontramos estas palabras. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, tenga el señorío, tenga la autoridad, nuestro Señor Jesucristo. Y eso les escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Y ellos estaban muy seguros, muy confiados, recibiendo esas doctrinas para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y practicar todo esto, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo les habla de la presencia de Cristo morando en nosotros. Vamos a leer lo que dice Colosenses 1:27. Dice la palabra del Señor, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, la presencia de Cristo morando en el corazón de los creyentes de Colosas y en nuestros corazones también, mis amados hermanos. El señorío de Cristo es muy importante considerar entonces cuando hablamos y preguntamos, ¿usted es salvo? Sí, yo soy salvo. Pero qué lindo es saber que somos salvos en Cristo Jesús, que Jesús mora en nuestros corazones,
pero también es hermoso escuchar cuando Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor que gobierna nuestros corazones, gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestras actitudes. Eso es lo más hermoso que podemos mostrar al mundo cada día, mis amados hermanos. Entonces, el capítulo 1 de Colosenses, Pablo declara la preeminencia, el señorío de Cristo en varias áreas de la vida. Por ejemplo, versículo 1 al 12 del capítulo 1 nos enseña que Jesús es el Señor del mensaje, el evangelio de Jesucristo. La preeminencia en el mensaje del evangelio. Versículo 13, versículo 14 nos muestra en este capítulo 1 la preeminencia en la cruz. Él, con su poder, allí muriendo en la cruz del Calvario por nosotros pecadores, por nosotros necesitados. Pero también en el versículo 15, versículo 17 del capítulo 1 nos muestra aquí la palabra del Señor en Colosenses, la preeminencia en la creación. Vamos a leer lo que dice capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice aquí la palabra del Señor, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué vemos aquí, mis amados hermanos? La preeminencia de nuestro Señor Jesucristo en la creación. Pero también, versículo 18 al 23 del capítulo 1, nos muestra la preeminencia en la iglesia. Él es Señor de la historia, Él es el Señor de nuestras vidas, pero también Él es Señor de la iglesia. Es la cabeza, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Él es el Señor de la iglesia, Él tiene autoridad sobre la iglesia. Versículo 24 al 29 del capítulo 1 de Colosenses nos muestra ahí, hermanos míos, que Cristo es la preeminencia en el ministerio de Pablo. Pablo el Señor, es decir, Cristo Jesús es el Señor de Pablo, es el Señor en el ministerio de Pablo. Y eso es muy hermoso, ¿verdad? Saber que Él es el Señor de nuestras vidas. Él debe ser el Señor de nuestra familia. Debe ser el Señor de toda nuestra vida, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Gracias al Señor, mis amados. Gracias a Dios. Pero Pablo afirma que Cristo también debe ser Señor en nuestra vida. Y eso lo encontramos en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo quiere enseñar a los hermanos de Colosas quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? No es solamente Salvador. No solamente es una persona reconocida por aquí y por allá. Él debe ser y es el Señor de la iglesia, es el Señor de cada uno de nosotros, debe ser el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Debe ser así. Y Pablo afirma específicamente cómo debemos practicar el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo debemos practicar? Me acuerdo cuando mis hijos estaban estudiando para sacar sus brevetes, ¿verdad? Entonces leían las 200 y tantas preguntas, lo que le iban a preguntar cuando iban a dar examen. Entonces esto y el otro, la luz roja, doblar a la izquierda, cómo estacionarse y todo, cómo retroceder, todo.
Tenían en la mente ellos todo lo que el manual enseñaba. Pero en la práctica era otra cosa. En la práctica era otra cosa, ¿verdad? Ir al volante y manejar el carro y estacionar como debe ser, como manda el reglamento, ¿verdad? Pararse donde debe pararse y debe también respetar las señales de tránsito. Y esa es otra cosa, hermanos míos. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Colosas, capítulo 1, capítulo 2, les enseña la teoría, quién es Cristo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña la doctrina. Pero ahora, poner en práctica esa doctrina es muy valioso, muy importante, porque obedecer ahora es lo más interesante, es la bendición de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí. Lo que el hombre cree determina en forma sustancial sus actos. Repito, lo que el hombre cree determina en forma sustancial sus actos. Lo que yo creo, lo que dice la palabra del Señor, ahora lo voy a poner en práctica, lo voy a poner en obediencia en la vida cristiana, mis amados hermanos. No es tanto lo que sabes, no es cuánto sabes de doctrina, de la palabra de Dios, no es cuánto lees de la palabra del Señor, es cuánto practicas, cuánto de lo que sabes, cuánto de lo que entiendes lo pones en práctica, viviendo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ese es lo más importante, ese es lo más valioso, porque hay muchísimas personas que leen la Biblia y saben mucho de la Biblia, pero sus vidas es un desastre, sus vidas es diferente. La vida cristiana no es así, hermanos. La vida cristiana debe ser: sabemos de la palabra del Señor y lo que sabemos, obedecemos. Lo que sabemos, ponemos en práctica. Entonces, vamos a ver versículo 1 al versículo 11, ¿no? Vamos a ver cómo poner en práctica la doctrina que ya hemos mencionado en los capítulos 1, capítulo 2. Nos dice la palabra del Señor aquí que esa doctrina debemos poner en práctica viviendo en pureza personal. Viviendo en pureza personal. Y comienza diciendo el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si ya sabes, si ya conoces la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios, ahora que has resucitado con Cristo, que eres una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús, debes de hacer una cosa: buscad, dice aquí la palabra del Señor. Y esto significa que debemos de fijar nuestra mente, nuestros afectos en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Es decir, que nuestra práctica terrenal sea digna de nuestra posición celestial. Qué lindo, qué precioso. En verdad, hermanos míos, una vez nos dice la palabra del Señor que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo 3.
Pero ahora, nos dice Colosenses, hemos muerto al pecado. Si antes hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, ahora vamos a estar muertos al pecado. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Cristo ahora vive en nosotros. La esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. La esperanza de gloria. Algún día pronto esa gloria se revelará. Como dice el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Creo, mis amados hermanos, todo verdadero hijo de Dios espera ese momento glorioso, ese momento maravilloso para estar con Cristo transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no falta, hermanos, para ese momento no falta mucho tiempo. Estamos a las puertas. Las cosas que estamos viendo, las cosas que están sucediendo, cada vez más nos acercan a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cada día que pasa, mis amados hermanos, yo doy gracias a Dios y digo, Señor, gracias. Un día menos estamos más cerca al retorno de tu venida, al retorno de Cristo. Perdón. Entonces aquí vemos, hermanos míos, si es una realidad en tu vida y en mi vida, lo que dice aquí el versículo 4, que dice aquí, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces vivamos de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros Cristo Jesús? Hermanos, si enumeramos, papel nos falta. Las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. En primer lugar, Él entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Él abrió sus brazos de amor y dijo, consumado es. Pero a la vez, Él puede invitar, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él hizo muchas cosas, hermanos, por nosotros. Y vivamos de acuerdo a lo que Cristo ha hecho. Nosotros estamos completos en Cristo, como dice Colosenses 2:10. Y ahora vivamos esa plenitud en la vida diaria. Somos completos, pero ahora quiere que vivamos conforme a lo que nos dice la palabra del Señor, obedeciéndole en todo. Vivamos esa vida plena en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora la vida interna exige que vivamos una nueva vida externa. Como ya dije, hermanos míos, la doctrina aprendida, pongámonos ahora en práctica. Pongamos ahora en práctica lo que hemos aprendido. Ahora debemos de vivir lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque dice la palabra del Señor, puesto que hemos muerto con Cristo, debemos hacer morir la conducta impura. La conducta impura. Como dice el versículo 5, haced morir, habiendo ya muerto, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿No? Dice aquí la palabra del Señor. Cosas que por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
en los cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces, hermanos míos, lo que yo decía antes, ¿verdad? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos demostrar el señorío de Cristo en nuestra vida? Viviendo en pureza. Viviendo en pureza, como dice el versículo 5. Dejando todo, habiendo dejado todo, habiendo hecho morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Estas son pecados, actitudes de nuestra vida pasada, de nuestra vida vieja. Y dice la palabra del Señor, hermanos míos, versículo 6, versículo 7, por estos pecados la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Viene los hijos, viene, hermanos, la ira de Dios. Y el Señor nos dice que debemos dejar ya todo eso. Mejor dicho, ya hemos dejado todo eso. No vivamos de la manera en que solíamos vivir, practicando estas cosas. Ahora vivamos en santidad, en pureza. Solo así vamos a demostrar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor, hermanos míos. Porque ahora Cristo es nuestra vida. Y nosotros hemos muerto con Cristo. Como dice Romanos capítulo 6, ¿verdad? Hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado con Él para vida nueva. Por lo tanto, debemos vivir una vida diferente, una vida de santidad, una vida que agrada a Dios, una vida de buen testimonio delante de las personas que nos rodean. Bien, es cierto, hermanos, que no somos perfectos, sí. No somos perfectos. Tenemos debilidades, tenemos dificultades. Pero, hermanos, quiero decirles que por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios queremos ser lo que somos para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos, ser transformados cada día? ¿Cómo? Dice el Señor que haced morir. Haced morir. Ya hemos visto la lista de pecados, ¿verdad? Pero la pregunta que nos hacemos esta mañana, ¿cómo podemos ser transformados cada día? ¿Cómo? Versículo 8 y versículo 9 nos dice la palabra del Señor, dejando las siguientes actitudes del viejo hombre. Dejando las siguientes actitudes del viejo hombre. Nuestra mente, nuestro corazón, no están ahora en las cosas terrenales. Nuestra mente, nuestro corazón ahora está, nuestros pensamientos ahora están en las cosas de arriba, donde está la cabeza, donde está Cristo. Si Cristo es la cabeza, entonces el cuerpo de Cristo también debe estar unidas a la cabeza. Dejando, dice, las siguientes actitudes del viejo hombre. ¿Qué cosas? La ira. La ira. Es sinónimo de cólera. Esto, hermanos, es característica del hombre viejo. Del hombre viejo. Si todavía estamos teniendo estas cosas, la ira y el enojo, como dice aquí la palabra del Señor, debemos de pensar y debemos de reflexionar seriamente
porque todavía está el viejo hombre en nosotros, pero ya hemos visto y hemos leído, hermanos, que debemos de dejar todas estas cosas, la ira, el enojo. El enojo es la actitud de un corazón rencoroso. Se enoja fácilmente, ¿verdad? ¿Qué más dice aquí la palabra del Señor? Que debemos dejar la malicia. Deberíamos haber dejado ya todas estas cosas. Pero Pablo nos dice aquí a los hermanos que deben dejar. La malicia es pensar mal de alguien. Es pensar mal. Es sospechar algo de otra persona. Hermanos, es el recelo, ¿no? Recelando de otra persona sin conocerlo, ¿verdad? Y también es recordar viejas rencillas y alimentarlas. Un problema que has tenido con alguien y tal vez por algún motivo no lo has arreglado, has tenido una rencilla y no está arreglado, o si no, si está arreglado, pero muchas veces traemos al pensamiento y recordamos estas cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces estamos alimentando esa rencilla ya pasada, esa rencilla ya arreglada, vamos a decir. Entonces eso es malicia. Pero también dice aquí, debemos dejar la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Hermanos, son palabras ofensivas contra Dios. Palabras ofensivas que podemos pronunciar contra Dios. Pero eso ya uno que ha nacido de nuevo no debe pronunciarlo. Ya debía haber dejado ya todas estas cosas. Pero si todavía usted no lo deja, debe usted dejarlo, ¿verdad? Porque estas palabras ofensivas contra Dios también entristecen, hermanos, al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo de Dios. Y no vemos la obra del Espíritu en nuestras vidas porque tal vez hay ira, hay enojo, hay malicia, hay blasfemias en las palabras. Y el Espíritu Santo no actúa en el corazón de cada uno de nosotros. No actúa como debe actuar, produciendo nueva vida, gozo, alegría, paz en medio de la tormenta. Pero también dice la palabra del Señor que debemos dejar palabras deshonestas. Mancha nuestro testimonio público. Palabras deshonestas que no son verdad. Mancha nuestro testimonio público. Usted escuchó lo que muchos dicen. Así dices que eres evangélico. Así dices que eres cristiano. Así dices que asistes a una iglesia. Cuando escuchan hablar todas estas cosas, los que nos rodean, palabras deshonestas, ¿verdad? No deben salir ya estas cosas de nuestros labios o estas palabras. Debemos de evitarlo. Pero también dice aquí, debemos de dejar las mentiras. Las mentiras es no hablar la verdad. Es muy común en nuestro medio, ¿verdad? Mentimos muy fácilmente sin darnos cuenta que estamos ofendiendo a Dios. Estamos ofendiendo el corazón de Dios. Mentiras pequeñas, mentiras grandes, es igual delante del Señor. Mentira es mentira. Es pecado delante del Señor, delante de nuestro Dios.
mentiras blancas, mentiras negras. El diablo, Satanás, el diablo, está mintiendo a la gente, porque él es el primer mentiroso, haciéndoles creer, bueno, esa es una mentira blanca. Es como decir, este es un pecado blanco y este es un pecado negro. No, mentira es mentira, hermanos míos. Pecado es pecado delante de Dios. Las mentiras debemos de dejar. Por naturaleza somos mentirosos. Como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya despojados de todo, de estas cosas, ¿verdad? Hermanos míos, estas son actitudes de las tinieblas. Estas son actitudes de la vida antigua, ¿no? De la vida vieja, de la vida de incredulidad. Debemos de quitarnos todas estas cosas. Todo. Es como cuando llega usted del trabajo, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando llega del trabajo ahora? Allí, antes de ingresar a su dormitorio, antes de ingresar a otro lugar, se quita todo, ¿verdad? Se quita todo porque usted piensa, bueno, estoy infectado, voy a echar en esta canasta toda esa ropa, vamos a decir que viene del trabajo, se quita todo. Esa es la idea aquí, despojarnos de todo, echarlo en el tacho, ¿no? Y ahora viene lo más lindo, lo más hermoso, lo que el apóstol Pablo está enseñando a los hermanos de Colosas. Le dice ahora versículos 10 al 13, vistámonos del nuevo, de la ropa nueva. Vistámonos. Es decir, actitudes que edifican, actitudes que nos engrandece delante del Señor. Y miramos lo que dice aquí la palabra del Señor. El hombre nuevo que crece a la imagen de Cristo. Versículo 10 nos dice, y renovaos del nuevo. ¿Ve? Hasta el versículo 13, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, el Señor de todo y en todo, dice la palabra del Señor. Versículo 12, nos dice aquí la palabra del Señor, vestíos pues como escogidos de Dios, vestíos como hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios, pongamos en práctica ahora nuestra nueva relación que tenemos en Cristo Jesús. Dice aquí la santidad, el hombre nuevo que crece a la imagen de Cristo, vestidos de santidad. Y esto refleja nuestra integridad delante de Dios. Dios nos conoce, hermanos, como somos. Si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted ya ha sido declarado santo delante del Señor. Pero en la vida práctica todavía podemos darnos cuenta que necesitamos ir apagando las velas aquí y allá, progresando cada vez más en nuestra verdadera relación con Cristo. Uno que ha nacido de nuevo ya no practica el pecado. Peca, pero ya no practica el pecado. Puede pecar, pero ya no vive en el pecado, sino que deja estas cosas, vive en santidad. Y la santidad refleja nuestra integridad delante de Dios.
Gloria al Señor. Entonces, vistámonos de misericordia y bondad. Estas son demostraciones de la gracia. A veces, hermanos, no tenemos misericordia ante el prójimo, ¿verdad? No tenemos bondad, no tenemos estas cosas que son frutos del Espíritu Santo de Dios. Todavía hay la obra de la carne, resultados o frutos de la carne. Y dice aquí que debemos de vivir en humildad, vestirnos de humildad, reconocer lo que en realidad somos delante de Dios y del prójimo. Reconocer delante de Dios quiénes somos y por qué somos. Es muy importante eso, mis amados hermanos. Mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre vence el orgullo que hay en el corazón del hombre. Hasta el más pobre. El más, la persona, hermanos, que menos tiene puede ser orgulloso. Porque el orgullo está en el corazón del hombre. Y Dios no quiere eso. Dios quiere en esta nueva relación que tenemos en Cristo Jesús, debemos de vivir en humildad, en mansedumbre, paciencia. Somos considerados con otros, tolerancia y perdón, como dice aquí la palabra del Señor, eliminando las barreras. Si no hay perdón entre el uno y el otro, va a haber problemas, va a haber barreras. Y Dios no quiere eso, que, hermano mío, sino que podamos disfrutar de la bendición de Dios en esta vida, teniendo una relación el uno con el otro, muy abiertamente, muy libremente. Podernos llamar hermanos en Cristo y amarnos de verdad, ¿verdad? Entonces debemos de vestirnos del nuevo, de la ropa nueva, cosas que edifican delante del Señor. Gloria al Señor, hermanos míos, gloria a Dios. Pero dice el versículo 14 y el versículo 15. Este es lo más hermoso, lo más lindo. Sobre todas las cosas, vistámonos de amor cristiano, que es la señal de madurez. Vistámonos de amor, ¿verdad? Cristiano. Quizás usted tiene una ropa favorita, lo que más le gusta ponerse, ¿verdad? Y eso lo guarda en un lugar especial. Y cuando va a aparecer usted en público y quieres demostrarlos a los demás, que pones ese vestido favorito. Qué lindo, qué hermoso, elegante. Así, hermanos míos, el amor debe resaltar, debe ser algo hermoso delante de los demás. Y debemos de demostrar, vistámonos de amor cristiano, dice aquí el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es la unión perfecta que debe haber entre hermanos en Cristo, ¿verdad? Sobre todas estas cosas, vestidos de amor. El amor es el pegamento que lo mantiene todo unido. En el matrimonio es importante tener esto, este pegamento que está allí y nadie lo puede despegar. Esposo, esposa, el amor nos une. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. El amor todo lo vence. Es el pegamento que lo mantiene todo unido. El amor, hermanos míos, revela
íntima comunión con nuestro Señor Jesucristo. Del corazón sale todo. Si realmente amamos a Cristo, amamos a Dios, amamos al prójimo, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa, y ahí sale y va a ser, esto se va a revelar, se va a dar a conocer. Y eso es lo que quiere nuestro Dios. El amor mantiene a las familias firmes, unidas en tiempos difíciles. Y eso debe ser, hermanos, el amor que Dios quiere que manifestemos. Y eso nace de un corazón nuevo. De un corazón nuevo. Vistámonos de amor cristiano, que es la señal de madurez. El amor conserva a los hermanos en Cristo unidos. Si nos amamos, vamos a conservar esa unidad. Hermanos míos, porque ya estamos unidos en Cristo Jesús. La gloria sea al Señor, hermanos míos. Vestirse del nuevo para el nuevo día. Vestirse para el nuevo día. Quitándonos todo harapo, toda cosa pestilente. Limpios. Vestirnos ese nuevo vestimenta, como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Y sobre todo dice la palabra de Dios aquí, hermanos míos, vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, como dice aquí la palabra del Señor, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gloria al Señor. Sed agradecidos. Agradecer por todo a nuestro Dios. Recuerden esto, hermanos míos. La ira de Dios se manifestó y se manifiesta porque habiendo conocido a Dios, dice la palabra de Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. No hay una cosa más peor, hermanos, que ser mal agradecido a nuestro Dios. Cuántas cosas el Señor nos da, cuántas cosas el Señor nos provee, cuántas bendiciones recibimos de Él día tras día, momento tras momento. Señor, gracias, Señor. Muchísimas gracias. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos míos, que seamos agradecidos. Y quiero terminar diciendo, amados hermanos, vivamos como como nuevas criaturas, agradando a Dios en todo, amándonos, amando a Dios y siendo agradecido a nuestro Dios, agradecido por todo, mis amados hermanos. Vistámonos de ese nuevo vestimenta que nos hace elegantes delante del Señor, delante de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, en este día muy especial. En este día lleno de oportunidades para demostrar a los que están cerca de nosotros ese amor que nos une, esa nueva vestimenta, esa nueva vida en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Incline su rostro. Vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos en esta mañana una vez más. Gracias porque tú nos enseñas, oh Señor. Nos muestras claramente lo que es la vieja naturaleza, lo que hay en la vieja naturaleza. Y habiéndonos despojado de todo eso, dice tu palabra, que debemos vestirnos la nueva vestimenta de santidad, de humildad, de misericordia, de bondad y sobre todo nuestro Dios de amor, dice tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, nuestro Dios.
Y cada vez que nos acercamos al espejo, podemos ver, Señor, la diferencia. Es decir, al espejo de tu palabra, al espejo de tu presencia, Señor, y considerar allí lo que realmente estás haciendo en nuestras vidas. Porque tu palabra dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabado y glorificado seas nuestro Dios. No creemos ser absolutamente perfectos, pero caminamos hacia la madurez. Caminamos hacia ese momento glorioso cuando seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Entonces alcanzaremos la perfección delante de ti. La gloria sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a considerar una vez más tu palabra y vivir conforme a lo que nos enseñas esta mañana, Señor. No queremos conocer solamente la teoría. Queremos vivir esa doctrina aprendida en práctica. Queremos vivir poniendo en práctica lo que hemos aprendido, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Bendice a las familias. Bendice a cada joven, a cada señorita, a cada pareja recién casado, Señor. Tu bendición sea sobre ellos y sobre cada uno de tus hijos. Y gracias por las personas que nos han escuchado. Obra por medio de tu Espíritu Santo para que podamos hacer un examen de conciencia y ver cómo estamos. Si todavía hay estas cosas que hemos mencionado aquí, la ira, el enojo, pecados de fornicación u otra cosa, Señor, se ha quitado de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos vivir en paz y en armonía contigo, nuestro Señor. Te alabamos, te bendecimos y encomendamos nuestras vidas en tus santas y benditas manos. Pero si hay alguna persona en esta mañana que todavía no conoce a Cristo y está viviendo la vida vieja, te pido, Señor, que tú obres en el corazón de la persona y pueda aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y tener una nueva relación contigo, una nueva vida en Cristo Jesús y experimentar el señorío de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Ayúdanos, Señor, a considerarlo seriamente. Si eres Señor de nuestra vida, ayúdanos a vivir conforme a lo que manda tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Que Dios nos bendiga, hermanos míos, y que Él nos ayude a vivir vidas transformadas por el poder de Dios. Amén. Los amamos en Cristo Jesús. Y no se olviden, hoy a las 6 de la tarde estamos otra vez conectados por Zoom para estudiar la palabra. Gracias, hermanos míos. Amor,
Buenos días, niños. Mi nombre es Stephanie. Y yo me llamo Isa. Y el día de hoy vamos a cantar la canción Viviré por fe. Por fe, oraré, por fe, alabaré, por fe, obedeceré y caminaré. Por fe, amaré, por fe, yo me rendiré, por fe, confiaré en el nombre de Cristo. Por fe hay cosas que no puedo ver, por fe yo tengo esperanza y sé. Por fe yo espero mi milagro que mi Dios hará. Pongo mi cara contra el viento y viviré por fe. Por fe, oraré, por fe, alabaré, por fe, obedeceré y caminaré. Por fe, amaré, por fe, yo me rendiré, por fe, confiaré en el nombre de Cristo. Por fe hay cosas que no puedo ver, por fe yo tengo esperanza y sé. Por fe yo espero el milagro que mi Dios hará. Pongo mi cara contra el viento
Llegó la hora de la lección, pero antes quiero mandar unos saludos muy especiales a todos ustedes. ¿Por qué será? ¡Sí! ¡Es el Día del Niño! ¡Feliz día, niño! ¡Feliz día, niñas! Hoy es un día muy especial. Les mandamos muchos abrazos y muchos saludos. Que Dios los bendiga y los guarde. Entonces vamos a empezar este día especial hablando con nuestro Dios. Junta tus manos, cierra tus ojos, vamos a hablar con Dios. Gracias, nuestro Dios, por este día tan especial que nos has dado. Estamos celebrando el Día del Niño, Señor. Muchas gracias. Gracias por cada niño y por cada niña que nos están escuchando y que está viendo, Señor, y va a aprender tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra, te rogamos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez tú has estado enfermo? Sí, yo también. Todos hemos estado enfermitos. Grandes, pequeños, papá, mamá, todos. ¿Y es divertido estar enfermos? No, desde luego que no. ¿Sabes? La historia de hoy nos va a hablar acerca de 2 personas que estuvieron enfermos. Sí, durante mucho tiempo uno de ellos. ¿Y cómo habrá sido? ¿Se habrán sanado? Hoy vamos a descubrir cómo Dios ayudó a estas personas. Ah, sí, la historia bíblica de hoy empieza así. Jesús regresó del otro lado del lago. La gente lo esperó con mucha alegría. Sí, porque estaban felices de que Jesús esté nuevamente con ellos. Cuando de pronto vino un hombre muy importante llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, este hombre se puso a sus pies y le rogó, diciendo, Señor, por favor, ven a mi casa, porque mi hija está muy enferma, a punto de morir. Ven, por favor, conmigo. Y Jesús aceptó acompañarlo. Cuando estaban yendo a la casa de Jairo, la gente era tanta que seguía a Jesús que lo aplastaban. Sí. Entre toda esa gente había una mujer que había estado enferma ya hacía 12 años de una terrible enfermedad. Había sufrido mucho por los doctores, por los médicos, porque nadie le había podido curar, sino que le iba de mal en peor. Había gastado todo lo que tenía, todo su dinero, pero no tenía solución su enfermedad. Cuando escuchó de pronto de que Jesús venía ese día, ella se acercó por detrás de la gente, porque decía y pensaba, si solamente tocara el manto de Jesús, solo un pedacito de la ropa de Jesús, seré sanada de mi enfermedad, porque ella sabía que Jesús era especial. Y así se acercó por detrás y tocó el manto de Jesús, la ropa de Jesús. ¡Y wow! En ese momento, en ese instante, ella quedó completamente sana de su enfermedad. ¡Qué emoción! Pero ¿saben? Jesús preguntó y dijo, alguien me ha tocado. Entonces, los discípulos que estaban con Jesús le dijeron, Señor, tú dices que alguien te ha tocado, pero si hay tanta gente y todo el mundo te está tocando y tú dices, ¿alguien me ha tocado? Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque era un toque especial. Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, él empezó a mirar alrededor entre la gente. Y cuando la mujer supo que había quedado descubierta, que se acercó temblando y con miedo, y fue a los pies de Jesús y le dijo, Señor, yo he sido quien te tocó, perdóname, Señor. Y Jesús le dijo, ¿sabes? No tengas miedo. Tu fe te ha salvado, te ha sanado.
puedes ir en paz. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! La mujer se fue feliz porque ahora estaba sana. Jesús le había curado y había dado alivio a la pobre mujer enferma. Cuando Jesús todavía estaba hablando, se acercó un hombre de la casa de Jairo y le dijo: Señor, ya no molestes a Jesús, porque tu hija ha muerto. Cuando Jesús escuchó eso, le dijo: no tengas miedo, cree solamente. Así es que Jesús tomó a algunos de sus discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, y fue a la casa de nuestro amigo Jairo para ver a su hija. Llegaron a la casa de Jairo, vieron a toda la gente llorando porque la niña ya había muerto. Jesús se acercó y les dijo: no lloren, la niña solo duerme. Y toda la gente empezó a reírse porque pensaban que Jesús no decía cosas correctas. Estaban burlando de él. Jesús ordenó que todos salieran y solo llevó a la mamá, al papá y algunos de sus discípulos a donde la niña estaba. Todos fueron al cuarto de la niña. Cuando Jesús fue a la habitación de la niña, lo que hizo fue agarrarle de la mano y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y volvió a la vida. La niña tenía 12 años y ahora estaba viva. Jesús dijo que le dieran de comer. ¡Wow! Jesús regresó, volvió, le dio nuevamente vida a la niña. Todos quedaron asombrados y maravillados por lo que Jesús había hecho. Claro, recuerda que Jesús es Dios. Él tiene poder sobre las enfermedades y sobre la muerte, porque Jesús es Dios. ¡Wow! ¡Qué maravillosa historia! Me encantó la historia. Es que la Biblia es maravillosa. ¿Qué nos enseñó esta historia? Sí, que Jesús tiene poder sobre las enfermedades y sobre la muerte, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Así es que la fe, hemos aprendido 3 cosas importantes. Que Jesús tiene poder sobre la muerte y sobre las enfermedades porque Él es Dios. Además, hemos conocido 2 personajes que pusieron su confianza, su fe en Jesús. Y al igual que ellos, nosotros tenemos que confiar en Él. La fe es un regalo de Dios. Dios nos da el poder creer en Él. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo? A través de su palabra. Muy bien, niños, así termina la historia de hoy. Vamos a seguir confiando en nuestro Dios que es poderoso. Vamos a aprender el texto. Muy bien, niños, ahora llegó la hora de aprender el texto bíblico de la semana, para lo cual necesitamos la Biblia, la palabra de Dios. El texto se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Y dice así. Vamos a empezar. Repite conmigo, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Una vez más, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. ¡Excelente! Ahora te quiero recordar algo. Don significa regalo. Ahora, ¿qué nos dice este texto? Que la fe es un regalo de Dios, ¿no? Que es dado por Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos? También el texto bíblico dice que por gracia somos salvos. Significa que la salvación es un regalo de parte de Dios para ti y para mí. Y lo puedes obtener a través de la
fe. Muy bien, niños, ese es el versículo de la semana. Gracias, hermana Miriam. Ahora vamos con la manualidad y el reto de la semana. Los materiales que vamos a necesitar para nuestra manualidad son un lápiz, unas tijeras punta roma y hojas blancas u hojas de color. O puede ser una hoja reciclable que tengas en casa. Ok, ahora con la hoja que hemos cogido para hacer nuestra manualidad, vamos a doblarla punto por la mitad, ¿sí? Como acá, como lo estoy haciendo, ¿sí? Y vamos a colocar nuestra mano, pero nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar la vamos a pegar, ubicar en la línea de donde hemos dividido nuestra hoja, ¿sí? Y las vamos a marcar. Ahora vamos a recortar, empezando por nuestra palma de la mano y subimos a nuestro dedo pulgar. Pero tomemos en cuenta de que esta parte no la vamos a recortar igual que nuestro dedo índice, sino que vamos a recortar la siguiente parte. Va a quedar así. Hermoso quedó, ¿verdad? Lo podemos colocar encima de una hoja de color, nos puede quedar así, como yo lo hice acá, para que coloquemos nuestro versículo en una mano y en la otra mano escribimos el versículo. ¿Sí? Este es el reto de la semana. Esta manualidad que realizaste, tómate una foto y envíalo a este link. Bueno, niños, ya llegamos al final de esta actividad. Recuerden lavarse las manos cada 20 minutos y si salen a la calle, usar un tapabocas. Pero también recuerda que todos los domingos a las 11 de la mañana les seguimos esperando aquí en Tupac Kids.